que leí decía que es el impuesto de todas las personas que tienen como natural jurídicas que se declaran y tienen un pago anualmente del trabajo y capital social. Ah, bueno, bueno, ¿alguien más que haya leído? María nos Pues explicó algo. Sí, sí, Heisy. decía que el impuesto sobre la renta era el que grababa, no, sí, era el impuesto que grababa los Los ingresos, ingresos. ya sea de capital o del trabajo, algo así, creo, Sí. o también de ambos. Proveniente, dice, del capital o de trabajo, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más? Persona natural. Profe, Diego, perdón. profe, por lo que leí decía que era un impuesto redistributivo porque se supone que se cobraba según los ingresos anuales y que es un impuesto que no se aplica a las donaciones y a las herencias. Ajá, perfecto. Sigamos dando. ¿Qué más? ¿Qué había? ¿Habían requisitos? Una carga fiscal también. Una carga fiscal, exactamente. ¿Qué más? ¿Cuál es la pregunta? Es que acabo de entrar. Ah, ok. No, ¿qué entendieron por impuestos sobre la renta? Algunas cosas que quieran agregar ustedes de lo que leyeron. Byron. Profe, yo en sí quería hacerle unas preguntas porque había algo que no había entendido. Ajá. Era, espérenme, lo busco, es que lo puse aquí. Que, También bueno, el impuesto. Perdón. Habla. pues decía que las personas naturales que obtenían ingresos provenientes del sueldo o salario, no se les aplicaba el salario, no se les aplicaba el impuesto, pero, o sea, no entendí porque en otras decía que, o sea, por ejemplo, en el concepto de ingreso dice que es, que ahí van los sueldos, ¿cierto? O los salarios, no recuerdo, sueldos creo que era. Bueno, Entonces, ya vamos a ¿por qué no se repasar le eso. aplica? Ya vamos a repasar. Vamos a ver, Jonathan, ¿qué quería decir? No, que el impuesto era de carácter obligatorio para todos los ciudadanos. Exacto. Profe, Pero ya vamos a ver por qué. César, sí, César. También decía que a las empresas así de equipos de marítimo y aéreo que venían del extranjero se le cobraba el 10%. Ah, ya, ajá. Ya Y vamos también dando. mencionaba que no se le aplicaba a las personas que obtenían ingresos a partir de cosas como venta del petróleo. Y también a las iglesias, o decía el Estado, municipales. Bueno, esas son las excepciones. ¿Quién están exentos del pago del Decía que impuesto? era para las organizaciones que no perseguían fines de lucro. Ah, exacto, sino que de beneficencia, ¿verdad? Vamos a ver, entonces vamos a ver. Sí. Le quería preguntar que había un inciso en el que decía, bueno, había uno en el que decía que las personas que sufrían de desastres naturales, catástrofes y otros más, no sufrían no debían pagar el impuesto por 2 años, ¿cierto? Desde que pasó el desastre o cómo. No, Bueno, le pregunto, es que no sé. ya vamos a aclarar todo eso. Se recuerdan de que hay dos tipos de personas en el impuesto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de Angélica? Creo que son las naturales jurídicas. Ajá, las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Y cómo las identificamos nosotros? ¿Cuándo son naturales y cuándo son jurídicas? ¿Cómo las identificamos? No. Espérese. ¿Quién está hablando? Heidi ahorita. Vamos a ver, después César, otra vez. Dígame, Heidi. Era Tatiana. Ajá. Que las naturales son las que tienen un salario por su trabajo o por negocios propios. Ajá. ¿Y la jurídica? Vaya, pues, vamos a ver. Profe, dígame, César. lo que yo entendí de las jurídicas eran las que, bueno, las naturales creo que eran las nacidas en Honduras, creo. Y las jurídicas, las que tenían como residencia, creo que eso era. Bueno, no, nada que ver con eso. Pero por ahí vamos. Vamos a ver, Tatiana. Lía iba a hablar. Lía y Tatiana. Ay, no, bueno, creo que las jurídicas eran las que estaban vinculadas al gobierno, me parece.
No. Las jurídicas son las organizaciones. Recuérdense que ya vimos la clasificación de las empresas, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Ahí, por ahí también tiene que ver mucho esto. Vamos a ver, y los demás, Darixon, Bay, todos pueden participar, no tienen problema, porque el material era para eso, para leerlo, ¿verdad? También, sí. También estaba el periodo anual, que era el periodo que se utilizaba para el cómputo de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta, que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Y también estaba el periodo especial, que es un ejercicio de cómputo también, pero que se diferenciaba del periodo anual y que el contribuyente debía notificarle a la administración tributaria y de conformidad sobre eso del periodo especial. Bueno, ¿alguien más? Emanuel decía que las empresas jurídicas son las que tienen un puesto en el gobierno. No. Totalmente no. Estaba leyendo y dice que las personas jurídicas son individuos, entidades, pero que no son una persona física, pero que de igual forma tienen derechos y obligaciones y pagan. Ajá. Ese es el concepto así de... Pero en realidad el impuesto sobre la renta es aquel que dice que se cobra a todas las personas naturales, ¿sí? O extranjeras residentes en el país. O sea, no hay excepción. ¿Sí? Pero las excepciones vienen después. ¿Cuándo vienen las excepciones? Bueno, una persona natural es aquella persona que tiene un salario, ¿sí? Que percibe un salario por su trabajo, ¿verdad? Pero también la ley contempla a una persona natural, aquella que tiene un negocio propio, que es un comerciante individual. Por eso les decía que la clasificación de empresas tiene mucho que ver aquí. Entonces, esas personas que perciben un ingreso están obligadas en algún momento, fíjense bien lo que le estoy diciendo, no siempre, en algún momento pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? La jurídica es aquella empresa que está constituida por varias personas. Ya hablamos de la SRL, de la SA, de las cooperativas, incluso dice ahí el material que están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Las jurídicas, pues ya las entendemos, son aquellas empresas particulares que tienen mucho que ver con el pago del impuesto, que recaudan, obtienen ingresos. No, es que aquí también tenemos que diferenciar. Una cosa es el impuesto sobre la renta, una cosa es el impuesto sobre ventas y una cosa es otros tipos de impuestos. Les dije que habían impuestos municipales, ¿verdad? Los impuestos municipales, yo se les dije así más o menos, que eran los que pagamos, por ejemplo, por los que pagamos por la casa, ¿verdad? Ahorita ya en agosto se va a pagar el impuesto de bienes inmuebles. Está el impuesto al activo neto, que es por una cantidad elevada que las empresas tienen en sus activos, ¿verdad? Reduciendo sus pasivos. Y tiene mucha relación con el impuesto sobre la renta. Entonces, otro tema que vamos a ver es ese, ¿verdad? El cálculo del impuesto al activo neto y qué relación tienen con el impuesto sobre la renta. Cuando me mencionaban que empresas nacionales, miren, las empresas públicas, como su nombre lo indica, a veces no pagan impuestos porque están libres, están dentro de la excepción, porque algunas son de beneficencia. No conocemos una empresa pública que sea lucrativa. Al menos hasta el momento yo no veo que haya una empresa pública que sea lucrativa. Hondutel, pues, ha de tener su exoneración en algún momento del pago del impuesto sobre la renta. La ENE, ¿verdad? Ha de tener alguna exoneración, porque también hay que recordar, más adelante tal vez leemos alguna lectura, vamos a recordar que las empresas tienen acuerdos con el Estado, ¿verdad? Recuérdense que antes la ENE se llamaba para nosotros, ahora es Energía Honduras. Energía Honduras es una empresa, un consorcio privado, y probablemente hay algunos acuerdos, se llaman acuerdos, entre el gobierno, donde le dice, bueno, yo voy a tener maquinaria, yo voy a tener empleados, yo voy a hacer esto, y usted me va a tener libre del impago del impuesto sobre la renta. Entonces puede haber algunas excepciones, ¿verdad? Pero tenemos los hospitales no generan ingresos propios para subsistir, pero son simbólicos. Si usted va a un hospital público, por una receta lo que le cobran son 5 lempiras, por una radiografía 30 lempiras, por una tomografía, imagínense, el otro día me decía mi sobrina que fue al hospital, la escuela, porque tiene un problema en el tabique de la nariz, y le
le recetaron una resonancia magnética. Ajá, ¿cuánto vale una resonancia magnética afuera? Estamos hablando de 4.000, 5.000 lempiras. ¿Cuánto le cobraron ahí en el hospital escuela? 300 lempiras. Entonces, son costos simbólicos que no representan la gran utilidad porque, vaya, si yo les dijera, la universidad pedagógica tiene fondos del Estado, que el Estado se los transmite, pero también tiene la obligación de generar fondos propios. ¿Qué son fondos propios? Bueno, son todos aquellos que pagan la matrícula de ustedes, el test, nosotros que pagamos por el estacionamiento de vehículos, que pagamos por una constancia de trabajo, ustedes que pagan por una constancia de estudio, los posgrados que pagan sus mensualidades, sus colegiaturas, los cursos de inglés, las matrículas de los alumnos que ingresan a la universidad y todos los servicios que prestan se consideran como fondos propios, pero igual la universidad está dentro de la excepción del pago del impuesto sobre las rentas y no ahí lo dice, escuelas, colegios, iglesias, sean religiosas o no, dice organizaciones establecidas con acuerdo, las ONG, todos aquellos que tengan un acuerdo van a estar libres del impuesto sobre la renta. Entonces, el impuesto, como decía alguien por ahí, es obligatorio, que se calcula dentro del periodo contable de la empresa, sí se calcula, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero su pago finaliza al 30 de abril. Ya les dije que más bien ya pasó para el año 2020 el pago del impuesto sobre la renta, ya que las personas después del 30 de abril estarían pagando, como miramos al video aquel día del azar, que ya ellos tienen algunas multas administrativas, ¿verdad? Multas, recargos y la tasa bancaria que esté vigente en ese momento en el país, dice. Entonces, todo eso se va acumulando cuando uno no puede pagar un impuesto sobre la renta, probablemente porque se le olvidó al contador. Mire qué importancia tiene el contador en empresa, ¿sí? La importancia que tiene el contador es que tiene que estar atento a todo esto del pago del impuesto sobre la renta, a las prestaciones de los empleados, a los sueldos, a los pagos de impuestos sobre venta, a todo. Tenemos que estar presentes cuando tenemos un cargo de contador. Si no lo paga la empresa es porque al contador se le ha olvidado o la empresa no tiene dinero. Entonces ahí cuando hacemos acuerdos con hoy, Servicio de Administración de Rentas, con el objetivo de hacer acuerdos de pago. Ya más adelante voy a hablar de eso. ¿Quiénes están obligados a pagarlo? Bueno, todas las personas que tengan ingresos. Por ejemplo, una persona que gana 5.000 lempiras está obligada a pagar el impuesto sobre la renta. Pregunto. No. ¿Por qué no? Porque si gana menos de 17.000 no tiene la obligación de pagarlo. Porque la persona natural, sea asalariada o que tenga un negocio, lo vamos a regir por una tabla que es progresiva. ¿Qué significa? Que cada año va a estar cambiando y que esto va de acuerdo, dice la lectura, no lo digo yo, dice la lectura que va a estar de acuerdo al cambio que haga o el estudio que haga el Banco Central de cada año de la tasa de inflación, ¿verdad? Que ahorita se maneja en 0.4. O sea que debería estar en 0.1, pero somos uno de los países más pobres del mundo, porque no tenemos un buen récord crediticio, nos estamos endeudando más cada día. Imagínense que ustedes no tienen hijos ni nietos, ya están endeudados. ¿Por qué? Porque cada vez el país se endeuda más y más y más y hace que también pierda la parte económica. Aquel día me preguntaban de economía, yo les decía, no les puedo hablar mucho de economía porque yo no soy economista, soy financista, entonces yo sé más de finanzas que de economía. Economía, ¿cómo se mide la tasa bancaria? Bueno, el banco me imagino que toma algunos parámetros. Y yo les decía a ustedes la tasa de pobreza que existe cada año, las exportaciones, que sabemos que no tenemos muchas exportaciones, que hay más importaciones en este país, la corrupción que viene también a encarecer todo eso, los altos costos de la vida, todo eso es como parámetros para que ellos tomen esa referencia de la tasa bancaria o se le llama el encaje bancario, ¿verdad? Que está dentro de la tasa de la pobreza y que tenemos muchos factores. Pero esos son aspectos económicos que nosotros, cuando ustedes lleven economía, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que existe la macro y la microeconomía. Pero estamos hablando del impuesto sobre la renta. ¿Dónde se paga? Hoy, pues ya sabemos que se paga en todas las instituciones bancarias con el alivio o con la autorización de la Secretaría del Servicio de Administración de Renta, que es el ente recaudador, ¿verdad? Es el ente. Hoy si no dice que hoy lo podemos saber a través de línea
a través del Deadline, ¿verdad? Que son unos formularios que tienen ellos diseñados para que las personas en estos momentos, yo digo que en todo tiempo se pueden usar, podamos hacer las declaraciones. Recuérdense que hay algo muy importante. Las personas tienen que presentar declaración independientemente tengan ganancias o no, dice la ley. Porque si nosotros no presentamos declaración, estamos incurriendo en faltas, ¿verdad? Yo no puedo decir, es que como perdí, no tengo derecho a presentar. Yo tengo que justificar, como decía ahí la compañera con lo de las partes especiales, ¿verdad? Donde a veces que cuando hay pérdidas, las empresas tienen hasta 2 años para no pagar. No es así, eso que, es que perdí todo y ya no voy a pagar. No, tiene que haber una justificación. Recuerden que hay información acumulada de la empresa en el Servicio de Administración de Renta, entonces se va a tomar esa información como referente para siguientes años, pero mientras esos 2 años van a estar en investigación porque van a tener que verificar si realmente es cierto, porque aquí en Honduras, a partir, creo que esta señora, ya no sé cómo que se llama la señora, del Servicio de Administración de Renta, es una abogada, que yo la veo. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo ahí? Apellido Guzmán. Miriam Guzmán, exactamente. A partir de que ella llegó, como que vino a haber un cambio. Miriam Guzmán. Hubo un cambio bien significativo para el Estado, porque recuérdese que trabajamos en el mundo de la evasión y la defraudación fiscal. Trabajamos en el momento de la corrupción. ¿Cuándo usamos estos dos términos? Cuando evadimos impuestos, cuando nosotros le compramos mercaderías a una empresa y no nos da factura, cuando la empresa vende mercadería y no entrega las facturas al cliente. Pero ¿qué pasa? Hoy en día en este país todos los productos deben estar calculados con el 15%. No le van a decir a usted que no, ya hay una ley que dentro del precio debe de haber el 15%. Usted compra una medicina y esta medicina es grabada con el 15%, usted ya debe de saber que está implícito dentro del impuesto sobre dentro del precio de venta del producto. ¿Qué pasa cuando la empresa lo cobra y no lo declara? Entonces está incurriendo lo que se llama una evasión fiscal. Cuando hay lo que es una defraudación fiscal, bueno, cuando se dice que en ese contenedor vienen 1 millón de mercaderías valoradas en 1 millón de lempiras, cuando en realidad vienen 4 y 5 millones de mercaderías, y estamos presentando manifiestos, se les llama, en aduana se llaman manifiestos, estamos presentando manifiestos, y que ahí no solo es el que está comprando la mercadería, sino que hay una red de corrupción desde el momento que llega al puerto, quien lo revisa, quien lo declara, con quienes hacen las declaraciones para los pagos de impuestos de importación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí estamos haciendo defraudación fiscal. Otras mercaderías que pasan por puntos ciegos, por ejemplo, que no son cobrados en las aduanas, ¿verdad? Entonces, todo ese control tributario hoy ha venido como a normalizarse, y eso es lo que hace que el Estado tenga un poquito más de ingresos, y que se supone, entre comillas, que esos ingresos el Estado los debe distribuir equitativamente entre salud, educación, seguridad y no sé qué otra cosa. Y estamos viendo, pues, ni para vacunas andan pidiendo para que le regalen vacunas, las escuelas están deterioradas, los hospitales no tienen ni sueldos para pagarle a sus empleados. Entonces tenemos un problema precario en lo que es la parte proporcional de cómo se divide el presupuesto de la República. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al Congreso y observamos los sueldos de los diputados que no hacen nada, imagínense, de 50,000 se recetaron a 120,000 lempiras. Cuando aquí hay una gente o personas que están haciendo un trabajo y es arduo y el salario no le pagan bien el salario. Entonces tenemos problemas cuando hacemos cosas y no las estamos aplicando a la ley. Pero eso es culpa del Estado, ¿verdad? Es culpa de la corrupción. Entonces, como pueden ver, hay situaciones en la vida que nos llevan a esto, y es por eso que a raíz de que ha llegado la señora, pues vino a normalizar. Antes todas las empresas mandaban a hacer sus facturas a las imprentas. Hoy no, hoy es que tiene que ir a la Servicio de Administración de Renta, llenar un talonario, y la misma Servicio de Administración de Renta le dice de qué número de facturas a qué número debe hacerla. Si no, lean ahí una facturita, cualquier factura dice CAI arriba, y hay una serie de números grandísimos, y ahora si usted no lleva una factura que tenga la nomenclatura de CAI, no son aceptadas, como son fraudulentas. Entonces, ven cómo desde ahí hay un control tributario,
y eso hace que haya más ingresos de impuestos sobre la renta, porque esto nos dice que cuando hay control, obviamente el Estado va a recibir más ingresos porque la gente se está dando cuenta que tiene que tributar. Decía la instructora que nos daba en el video aquel día que tributar es un derecho de todos, y eso es cierto, ¿verdad? Si a mí me tocara tributar, yo lo haría. ¿Sabe por qué? Porque es una obligación. Pero como estoy exento, porque dice que los maestros, leyeron aparte, van los maestros, los diplomáticos, los extranjeros radicados en Honduras, o sea, todo eso. Pero si viene un extranjero, imagine que viene un diplomático y monta un negocio aquí, él tiene libre de no pagar el impuesto sobre la renta porque la ley le permite, porque es un diplomático, está dentro de la excepción. Pero ¿qué pasa? Si monta un negocio, él tiene que pagar impuestos sobre la renta por el negocio. Las personas que tienen cuentas bancarias, ciertas cantidades para arriba, el banco debe deducir el 10% para el pago del impuesto sobre la renta. Por eso es que aquí no lo hemos visto todavía. Creo que más adelante vamos a ver algo que se llaman gastos no deducibles. Y los gastos no deducibles exactamente son esos, que a veces el banco me cobra el 10% sobre las cantidades ahorradas, ¿verdad? Y ese 10% o sobre los intereses que yo devengo por esas cantidades ahorradas, valga la aclaración, y el banco me tiene que declarar a mí, no soy yo, sino que el banco tiene que declarar eso porque es el que tiene mi dinero. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros no lo podemos decir, por eso se llaman gastos no deducibles, porque tenemos que sumarlos. La ley me hace excepción, dice, de un gasto médico que es de 40,000 lempiras. Ese gasto médico lo tiene derecho todas las personas naturales, menos las jurídicas, porque las jurídicas no se enferman. Son las personas naturales las que se enferman. Entonces tienen derecho a un gasto anual de 40,000 lempiras. O sea que cada vez que vayamos a declarar, tenemos que deducir esos 40,000 más lo que está exento en la tabla. Recuerde que de 0 a 165,000, tanto dice que está exenta la tabla. O sea que por eso hay un cálculo matemático que dice que toda aquella persona que gane 17,000, creo, no sé cuánto ahí en la tablita lo dice, está exenta del pago del impuesto. Pero si una persona gana 20,000, una persona que gane 20,000 tiene que pagar impuestos sobre la renta por la diferencia de los 17,000, ¿verdad? Entonces, el trabajo de hoy consiste en eso, que les voy a enseñar cómo calcular el impuesto sobre la renta para persona natural. Ese va a ser nuestro primer tema. Yo creo que entre hoy, lunes, ¿verdad? Vamos a trabajar de eso. Cómo calcular, porque hay cosas que las deben de comprender. Yo les decía, a veces no solo es que llegue el material y desarrollar la guía, no, que llegue el material, pero hay que leerlo, ¿verdad? Si alguien se dio la tarea de leer la unidad que dice impuesto sobre la renta del libro, va a entender que hay muchas cosas que no están en el material, ¿verdad? Que yo lo que hice fue un condensado para que lo podamos desarrollar como de las partes más importantes. Hay ciertos parámetros también, por ejemplo, hay fechas para pagar. Les dije que era el 30 de abril, el último día del pago, pero las empresas pueden hacer acuerdos. Hay algo que se llama pagos a cuenta, ¿sí? Quiere decir que la empresa lo paga en 4 partes. Lo paga el 30 de abril, perdón, lo paga en junio, lo paga en septiembre y lo paga en diciembre, y el último lo paga en abril. Entonces, por eso se llaman pagos a cuenta para lo que son las empresas jurídicas. Pero ¿qué pasa cuando es una persona natural? Una persona natural asalariada tiene el derecho de retención en la fuente. ¿Y qué es retención en la fuente? Pues es el cálculo del impuesto entre 12 meses. Quiere decir que a una persona que le toque pagar impuestos sobre la renta, la empresa le está deduciendo una X o Y cantidad mensualmente hasta terminar lo que se calculó probablemente en enero. Para las personas asalariadas se usa la tabla vigente del año, ¿sí? ¿Verdad? La tabla vigente del año. Pero nosotros no estamos trabajando con esa porque no sabemos cuál es el salario mínimo de este año. Les expliqué cuál era el problema, ¿verdad? Que la comisión tripartita se dice tripartita porque son 3 partes las que están involucradas para establecer un salario mínimo vigente cada año. Y se dice que esta negociación se hace a inicios de noviembre y que en enero ya debe de estar en lo que es el salario mínimo vigente para el próximo año. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Que hacen un estimado y por ese estimado hacen un cálculo del impuesto sobre la renta
para y si no hay ningún acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno, pues quien tiene se llama vetar, quien tiene que vetar esto es el gobierno. El presidente de la República es el que va a decir qué salario mínimo. De hecho, estaba escuchando alguna noticia hace poco que estaban diciendo unos empresarios que ellos no tienen la capacidad económica para pagar el salario mínimo de este año, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo todas estas partes que son necesarias para el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Me decíais? Sí, le quería preguntar, como dijo lo de la comisión tripartita, ¿qué parte lo forman? Lo forman los representantes de los trabajadores, ¿verdad? Recuerde que los representantes de los trabajadores no son los sindicatos, son las organizaciones de trabajo, la CGT, la CTH, ¿verdad? La CUR, no sé cómo se llama la otra. Todas esas organizaciones, es como que usted sea contadora, ¿sí? Pero viene usted, se afilia a un colegio y ese colegio hay otro que está encima de él. Entonces, ¿qué hace? Los trabajadores se afilian al sindicato y el sindicato se afilia a la asociación de organizaciones obreras del país. Y esos son los que van a ir a negociar. Los otros son los representantes de las empresas. En este caso, no sé si han oído ustedes hablar del COET, ¿verdad? Del COET. El COET es el colegio, es el colegio hondureño de empresa privada. El consejo, perdón, hondureño de la empresa privada. Que en ese consejo están afiliadas todas las empresas privadas del país, ¿verdad? Pagan una mensualidad, qué sé yo, creo que ahí tiene que haber una inscripción de la empresa, tienen que pagar una mensualidad y esa es la que va a representar a todas estas empresas en algún momento. Y lo otro es la Secretaría del Trabajo representando al Estado. Y como le digo, si no hay ningún acuerdo, porque esto va a ser como cuando usted juega lazo, ¿verdad? A ver quién es el que se vence primero, si las niñas o los varones. Y a veces salen ganando las niñas y los varones caen por allá porque como no se alimentan bien. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa esto. Probablemente en algunos momentos sale ganando el Estado o los empresarios, pero quien sale perdiendo son los trabajadores. ¿Por qué? Porque son 2 contra 1. Al Estado le favorece que la empresa privada tenga control sobre la masa salarial. Pero ¿qué pasa? A los empresarios les conviene que el Estado proponga porque ellos también no quieren soltar dinero. Aquí quien sale perjudicado al final son los trabajadores. Entonces, miremos que esa situación, por eso no tenemos salarios dignos, ¿verdad? Somos muy pocos aquellos que hemos logrado tener un salario honesto para vivir, ¿verdad? Pues yo le digo, gracias a Dios, yo tengo un buen salario, pero en realidad no son todos las personas que están haciendo un trabajo. Imagínense, yo les voy a contar algo de la educación. Antes, tiempos atrás, muy atrás, 10 años, 15 años atrás, la educación era bien pagada en los colegios privados. A usted le pagaban por hora y entre más títulos tenía, imagínense que había una escasez de títulos en ese tiempo de personas tituladas, que el requisito era que se estuviera matriculada en la universidad pedagógica, porque la universidad pedagógica es el ente de formadores de docentes. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso le pagaban un salario. Pero si alguien tenía un título, ya que era profesor con título, le pagaban otro. Hoy, todo eso ha cambiado a raíz de estos gobiernos que tenemos 8 años aguantando, que donde más ha sido afectada es la masa salarial, el trabajador. ¿Por qué? Porque aquí, incluso ustedes ya tienen problemas. Ustedes que tienen una visión o tienen una esperanza para el futuro, que van a conseguir un empleo, tienen que gastar esos ojos, esa memoria, esas neuronas para tener buen profesionalismo, tener buenas carreras para poder ser aceptados en un trabajo. Si no, vámonos al mercado, ahí vámonos a las tiendas y vamos a ver que licenciadas vendiendo calzones en tiendas, porque como no hay trabajo, otros en Pizza Hut, otros en otra labor. Entonces, no estamos cumpliendo con la visión de país. El gobierno se ha encargado de que no hayan esas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? No van a haber muchos tributos por eso. Si usted se prepara ahorita, dice, dentro de 2 años yo voy a ser bachiller en contaduría, 1 año de bachiller en contaduría y finanzas, que después voy a enfocarme en una carrera universitaria, me propongo objetivos y metas que en 4 años yo voy a ser licenciada en administración de empresas, que no me quedo ahí, que voy a sacar una maestría, igual que estoy joven, puedo sacar un doctorado,
que voy a sacar diplomados, que voy a sacar cursos, que voy a aprender inglés, que voy a aprender francés, que voy a aprender caliche, qué sé yo. Usted, ¿qué pasa? Usted se está preparando, su hoja de vida tiene peso. Pero si usted viene y solo se queda con el título del CIE, aunque el CIE abre puertas, pero sus salarios van a ser bajos. No va a haber crecimiento profesional, no va a haber aspiraciones para otra casa. Si para comprarse una casa usted tiene que ganar arriba de 30,000 lempiras. Porque las mensualidades son carísimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué? ¿Y cómo hacen las parejas hoy? El esposo gana 15,000 y ella gana 10,000 y ahí hacen la fuerza para comprar una casita, ¿verdad? Que ahora hasta los muebles son tan chiquitos para encajar de fósforo porque ya no caben en las casas. Las refris, todo es compacto. Ya va a ver usted aquellos muebles chiquitos, aquellas refris pequeñitas, aquellas estufas pequeñitas, todo, porque como hasta los muebles de cocina ya no son grandotes, ahora son pequeñitos, porque como ahora las casas son tan compactas que ya no caben usted. Ya no puede tener muchos hijos porque no van a dormir en literas y van a pegar la cabeza en el techo. Lo bueno es que la mayoría no quiere hijos. ¿Verdad? No es que no quieren, es que ya la vida realmente no está para tener tantos hijos, 1, 2. Miren, si los que ejecunden de hijos, ya que estamos hablando de otra cosa, que ejecunden de hijos son la gente pobre. Que ya les vayas allá por Villanueva, que ya les va a caer la casa y tienen un plasma de 50 en la pared, pero lo sostienen con los pies. Pero como quieren tener un plasma y tienen aquel montón de huirros, pero vaya usted a una gente rica, a una gente de clase media o de clase alta, solo tiene 1 o 2 hijos. Bueno, yo les digo, yo trabajé 6, 7 años en Arashi y compañía y el señor sabe que solo tiene una hija. Una hija. Juana Larache se llama, Juanita Larache. Y va, mire, ya tiene como 5 nietos. Entonces, son cosas que pasan en la realidad. Usted va a encontrar esas familias con un poquito de hijos. Pero a la gente pobre, mire, parece equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan y son reales. Por eso es que tenemos extrema pobreza. Que tenemos, porque también el gobierno no se preocupa por esta situación. Por eso no hay empresarios. Imaginen la idea que nos toca meterle a ustedes que sean emprendedores, cuando ni los dejan ser emprendedores. Por lo mismo. Entonces tenemos que ir viendo como una realidad objetiva de lo que realmente estamos haciendo como país para la juventud. Yo les digo, y ustedes tienen problemas para encontrar un empleo. Ya lo tienen. Yo ya voy de salida. Ojalá haga un relevo ahí mío, ¿verdad? Pero ya tienen problemas. Porque desde aquí no hay empleo. Imagínense, quitaron todas las prebendas, solo hay trabajos por hora. Ajá, eso se llama el subempleo. Es que dice el gobierno, vamos a abrir 1,000 plazas. Pero ¿qué pasa? Aquella persona que ganaba 20,000 lempiras, lo despidieron para contratar 4 personas de 5,000. Entonces se llama subempleo. Empleo fuera cuando si hubieran 2,000 plazas, pero con el sueldo realmente que es. Pero no con esos 20,000. Aquí la gente está esperando que se muera el viejito que tiene 30 años de trabajar en empresa y que gana 40,000 para contratar 10, ¿verdad? Personas que ganen 4,000 lempiras. Y eso le llamamos medio tiempo, a eso le llamamos beneficio, que le estamos dando oportunidad a los jóvenes. Eso es cuando compra un churro usted que es más bolsa que el churro. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender, hijos, que tienen que prepararse, que tienen que ser diferentes, que son ustedes los llamados a cambiar este país. Porque nosotros ya estamos en lo que estamos. Yo, gracias a Dios, logré un buen puesto de trabajo. Pero hay gente que, mire, yo conozco compañeros que trabajan todo el día. Desde las 7 de la mañana, que significa que algunos trabajan allá larguísimos, salen desde las 5 de la mañana, pasan corriendo para el otro colegio, allá el otro colegio salen a las 6 de la tarde. Definitivamente viven todo el día en la casa. Los hijos son criados por la trabajadora. Los hijos saben de todas las novelas. De todo, porque como son criados por los trabajadores. Son las que se comen todo, son las que hacen todo. Los hijos son mal hablados porque como están siendo criados al modo de la trabajadora. Esa es la verdadera realidad de nuestro país. Entonces, son ustedes los que están llamados a cambiar con su estudio, con su aprovechamiento, con todo lo que ustedes quieran ser diferente. Las esperanzas de sus padres están sembradas en ustedes. Pero cuando ustedes ya tengan yo conocí una muchacha que apenas se graduó, ya se casó, y le dije, entonces, ¿para qué estudió? Para esperar graduarse para ir a parir. Yo no le veo como sentido.
¿Sí? Espera 3 años para... No le veo como... Bueno, y del CIE, se lo estoy diciendo del CIE. Que a veces a uno lo escriben, ¿verdad? Como se quedan con los contactos y los correos de uno le escriben, profe, quiero una recomendación. ¿Y qué te pasó, hija? No, es que mire que yo soy madre soltera. Ay, Dios mío, ¿y qué te pasó? No, entonces estamos viviendo esa realidad. Y esa realidad nadie la va a cambiar. Porque la vamos a cambiar nosotros cuando nosotros decidamos totalmente ser diferentes. Pero si seguimos en lo mismo, no vamos a cambiar. Miren, ahorita hay yo me quedé asustado con que hay un montón de aplazados en el CIE. Puchica, digo yo. Qué barbaridad. Y eso no es extraño para uno, pero no debería ser normal en estos tiempos cuando está todos los beneficios para hacerlo. Bueno, digo yo, ¿verdad? Porque tal vez ha de haber problemas. Problemas de hoy se está gastando más. Hoy se está gastando más. Antes era el bus. Esos 1000, miren, hasta las empresas de cable yo me quedo asustado que cuando uno apenas le llega un mensajito, fíjate que de 15 megas ahora tiene 25 y cuando me lo subieron y cuando autoricé yo eso. Entonces, yo soy peleón. Entonces, cuando autoricé yo eso, ¿dónde está mi firma? No, por favor, me lo quita porque hasta que yo vea mi firma ahí en un documento, yo voy a decir que voy a pagar eso. Mientras tanto, no. Si no, me voy para otra casa de cable. ¿Sabe por qué? También se están aprovechando y no le están dando lo real. Le están mintiendo, están aprovechando de que como todos necesitamos la internet, todos necesitamos la conectividad. Entonces eso es corrupción. Pero nosotros tenemos la capacidad de frenar eso. No, yo les digo, yo soy peleón. No, yo mejor les digo igual. Mejor quítenlo, le digo, y aquí nomás terminamos nuestro contrato. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender a defender nuestros derechos, porque entonces nadie nos los va a venir a defender. ¿Verdad? Se los digo que por eso pasa esto de la tributación, pasa de que estemos escasos por eso. Los gobiernos han sido bastantes, Edwin Torres, ¿sabe quién será Edwin? Hemos sido bastante tolerantes a eso. Hemos sido bastante tolerantes y han hecho de que este país pues esté en lo que se imagine. Están diciendo que para retornar debemos estar vacunados. Yo me quedo así como que hasta me da risa, ¿verdad? Porque veo en la televisión la información, vacunas, $4, $10. Y entonces digo, pero no las puede pagar, $10 solo son 200 pesos. $4, estamos hablando de 100 lempiras. Y el Estado no tiene ni para eso. Es increíble. Entonces aquí lo que nos toca es cuidarnos para ser diferentes, porque si no la gente se está muriendo por esa situación, ¿verdad? Tributar, como les decía, es una obligación de todos, siempre y cuando estemos en los parámetros. Decíamos que se trabajaba con una tabla progresiva para el año 2020, donde hay una exoneración de ciertas cantidades, ok. La persona jurídica pues solo va a calcular el 25% y algo otras prebendas que tiene por ahí, y otras exigencias también, porque también la empresa privada o la empresa que tributa también está siendo sacrificada hoy en día, ¿verdad? Le están cobrando, imagine que nos cobran, perdón, se los digo porque también me pasó, la tasa de seguridad. Y con las mismas, nuestros dineros que pagamos de tasa de seguridad nos tiran bombas lacrimógenas. Las balas que matan a las personas. O sea, nosotros mismos. Es como que yo le dijera, tenga este cuchillo, máteme. Entonces, eso estamos haciendo. Y son tan crueles que le cobran por una cantidad de dinero la tasa de 5%. Sobre, creo, arriba de 120,000 por ahí. Ahí anda, creo, el cálculo. Creo que son como 3 lempiras por cada 1,000. Arriba de los 120,000. Entonces, estamos hablando de que hay situaciones que por eso muchas empresas deciden, y recordemos que el 70% de la economía de este país pasa por lo que es la microempresa. No pasa por la mediana empresa, pasa por la microempresa. Aquí se cuenta con los dedos de la mano quiénes son los adinerados, ¿verdad? Pero sí no podemos contar la pobreza que existe, porque son esas empresas que van desapareciendo. Imagínense que con esfuerzo montan una tortillería, y con esto de la situación de la pandemia, tenían 2 trabajadoras, ahora lo tienen 1. Tenían que bajar, porque y esa una ya generó problema porque ya no va a llevar un sustento a la casa. Ya no va a tener cómo pagar sus gastos, ¿verdad? Entonces, son cosas que están pasando y es producto de una realidad.
Bueno, vamos a compartir ahí lo que es el impuesto. Ya más o menos hablamos de algo que vamos a dar un repasito para que volvamos a entender, a conectarnos con lo que es el impuesto sobre la renta. Ya. Bueno, ahí está. Yo sé que lo están viendo. Voy a dar una lectura rápida, porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo a las personas tanto naturales como jurídicas que declaran y pagan anualmente. Se grava de los ingresos provenientes del capital de trabajo o de la combinación de ambos. O sea que ahí también está hablando de que puede haber un ingreso extra en el momento y que debe ser gravable. Dice que el impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos por incrementos de patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto. O sea que estamos obligados. El impuesto sobre la renta que se aplica a los ingresos adquiridos en excepción de las herencias y donaciones. Se trata de un impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riqueza. Los indirectos son los que gravan el consumo, o sea, los impuestos sobre venta, los impuestos al activo neto, eso se conocen como impuestos indirectos. El impuesto sobre la renta es un impuesto principal retributivo, ya que se paga de manera proporcional a los ingresos anuales y representa una principal fuente de ingresos a la administración. Nos enfocaremos en esta oportunidad en el impuesto personal aplicable a las personas naturales, el cual se paga de conformidad a la escala de tasa progresiva que se encuentra establecida en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual fue debidamente formada mediante el decreto 22/2016 y la precitada reforma establece que el impuesto será ajustado automáticamente de forma anual a partir del 2017 en base a la valoración interanual del índice de precios del consumidor. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Dice que es un impuesto, el ICR es un impuesto que grava los ingresos provenientes de capital del trabajo de la combinación de ambos. Ahí hay algunos, tenemos algunos términos, ¿verdad? Que vamos a usar ahí para determinar. Ahí dice que los responsables, dice, es toda persona domiciliada o residente en Honduras, sea natural o jurídica, nacional o extranjera. Las naves mercantes que operan con matrícula o bajo bandera hondureña. Las empresas públicas según el artículo 73 y la Ley General de Administración Pública. Las cooperativas, los que gocen del beneficio de excepción fiscal, las personas naturales sujetas a retención cuando tengan más de un patrono y perciben ingresos diferentes a sus salarios. ¿Verdad? Y hablamos de las tarifas, quienes están exentos, dice, estarán sujetos a la aplicación de los diferentes, las personas naturales a la aplicación del impuesto, las personas naturales que tengan ingresos provenientes de sueldos y salarios. La prensa escrita, la empresa durante los primeros 2 años de constitución en un periodo preoperativo, es decir, hasta cuando den inicio de su primera transacción en venta, dependiendo de la empresa también, ¿verdad? Porque hay empresas que generan rápido ingresos, entonces esas tienen que declarar. No van a esperar los 2 años. Las personas naturales jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor derivadas de desastres. Esas también, pero igual van a tener que tener un tiempo prudencial para declarar. Las personas naturales jurídicas que obtengan ingresos por producción y venta y distribución de petróleo. Aquí dice que estas también van a pagar y sus derivados. Las que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores al monto establecido en el numeral 1 y 3 literal del artículo cuando corresponda. La declaración, dice, se hará en un periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta. Grava principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, como decían los compañeros ahí. También hay una forma de presentación de pago. Hoy hay algunos formatos. Está el 357, el 277, ¿verdad? Que son para personas naturales y para personas jurídicas. Está el enlace, ¿verdad? Donde hoy electrónicamente se puede bajar los formatos y también hacer los pagos correlativos a través de transferencias bancarias. Entonces ahí están los formatos y están en un programa que ellos acaban de realizar, creo que ya tiene un par de años, se llama Deadline, y estos son los que van a usar para el pago del impuesto.
Aquí me decía quiénes están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Bueno, tenemos el Estado en sí, aquellas empresas que no tengan que tributar. Los distritos, las municipalidades están exentas del impuesto sobre la renta. Y su establecimiento y demás instituciones autónomas y semiautónomas. Las instituciones de beneficencia reconocidas oficialmente por el gobierno y las agrupaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos, culturales o deportivos y que no tengan por finalidad el lucro. O sea que los equipos deportivos, en este caso el Olimpia, Motagua, Maratón, todo eso que están ahí sí tienen que pagar, ¿verdad? Pero ya la selección nacional no, porque eso ya pertenece al Estado. Y los equipos sí, porque ellos tienen, recuérdense que hacen partidos con fines de lucro. La iglesia como institución está exenta. Las asociaciones de patronales o profesionales, los sindicatos obreros que no tengan actividades de lucro, esas también están exentas. Los docentes en servicio en las escuelas primarias y en los colegios de educación secundaria por los sueldos que devengan en los mismos y los maestros jubilados por las cantidades que perciben por concepto de jubilación. Bueno, entonces por ahí nos han privilegiado, pero si nos tocara pagar, yo digo que sería ideal. Hay sanciones por la no presentación jurada de impuestos sobre la renta en forma y plazo establecido. Dará lugar a la sanción según el artículo 160 del Código Tributario. Hay una base legal, ¿verdad?, que está establecido para lo que es el pago de impuestos sobre la renta, el decreto 31/2008, la ley de impuestos sobre la renta y el acuerdo del SAR 15/2019. ¿Qué significa eso? Que en esa base legal se ampara el cobro del impuesto sobre la renta. Algunas recomendaciones especiales de elaboración al momento de la presentación. Bueno, eso es ya cuando se hace de manera electrónica. Algunos documentos, ¿verdad?, como empresa que deben de tener ahí al momento de hacer la declaración es tener al día los estados financieros. Debe tener acreditada, también dice la parte virtual, el registro tributario nacional, la contraseña que genera el SAR. Todo eso debe de estar establecido para lo que es el momento del pago del impuesto. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga en el territorio nacional a las personas naturales y jurídicas. Entonces decíamos que persona natural es aquella que tiene un salario, sueldo o ingreso por medio de su trabajo, negocio propio o actividades de ambos y que paga el impuesto anualmente a través de una tarifa que se calcula cada año y es diferente. Para este año, dice, para este cálculo, bueno, de ejemplo, vamos a utilizar la tarifa del 2020. Dice que es una tasa progresiva, ¿verdad? Del 0.01 a 165.482 está exento. A esto hay que sumarle los 40.000 de gastos médicos. Y eso, si ustedes vienen y suman esa cantidad, vamos a hacerlo, sí, para que entendamos de dónde salen los 17.000 y por qué están exentos. Vamos a ver, los 117.000, los 165.482.06 más los 40.000 de gastos médicos, eso me da 205.482. Lo divido, ¿sí?, ¿entre cuánto para encontrar un salario? Si lo divido entre 12, bueno, lo divido entre 12 meses, entre 12 meses o 12 salarios. Dice que una persona, ustedes lo pueden hacer ahí, una persona que gane 17.123.50 está exenta del pago del impuesto sobre la renta. Es por esta cantidad se calcula de esta manera. 165.482.06 más los 40.000 de gastos médicos dividido entre 12 meses del año o 12 pagos, no recuerdo ahí si son 12 meses o 12 pagos, serán 12 sueldos, pero en realidad nosotros, sí, 12 sueldos, porque el aguinaldo no grava para el impuesto sobre la renta. Recuerde que hay una lectura ahí donde dice que los aguinaldos no gravan para el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces se divide entre 12 salarios y esos 12 salarios me van a dar que el salario promedio para que esté exento del pago del impuesto de la renta es de 17.123.50. Eso lo pueden hacer ustedes ahí con su calculadora.
sumar 165.482.06 más 40.000 de gastos médicos entre 12 salarios, entonces vamos a tener un salario promedio de 17.123.50 que está exento del pago del impuesto sobre la renta. Después de ese salario, imagina una persona que gane 17.500, con 17.150 ya grava impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque sería mínima la diferencia y solo estaría aplicando lo que es la diferencia de los 17.150. Dice, recordar que se calcula con un año anterior y se paga al siguiente año, más tardar el 30 de abril. Si no se paga en la fecha indicada, el sistema de administración de rentas le cobrará multas y recargos más una tasa de interés vigente en el sistema bancario. Ahí están los gastos médicos, que son deducibles. Ahí le hice una aclaración, ¿verdad? A los empleados hasta una suma de 40.000. Si gasta menos de la deducción de lo cual, si gasta menos, dice, si gasta menos, la deducción es de 40.000. Y si gasta más de los 40.000, la deducción será igual a 40.000. Entonces ahí tenemos los datos a utilizar. Dice algunos datos que vamos a utilizar para el cálculo de persona natural. Salario mínimo promedio para el año 2020 es de 10.022.04. El exceso de 10 salarios mínimos en base al 13º y 14º MEL, conocidos como aguinaldos. Las deducciones correspondientes serán la cuota de seguro de previsión social, que será el 2.5% sobre un salario de 10.282.37. Y el pilar complementario de previsión social, que corresponde al RAT, el 1.5% sobre el sueldo y la resta del salario de 10.282.37. Entonces, todo eso será en base a eso que vamos a calcular. Entonces, hoy vamos a explicar el primer ejercicio cuando es una persona asalariada. Caso número 1, dice. El señor Carlos Suárez devenga un sueldo mensual de 115.000 empiras. Eso devenga el señor Carlos Suárez. Trabaja como asesor financiero en el Banco Central de Honduras. Paga al Colegio de Contadores 350 mensualmente o mensual. Ahí me pide que determine cuánto pagará de impuestos sobre la renta y retención en la fuente esta persona. Ya les expliqué que retención en la fuente es que vamos a hacer un cálculo estimado del pago del impuesto sobre la renta correspondiente al año vigente y lo vamos a dividir entre 12 meses y eso es lo que le vamos a estar deduciendo mensualmente a este empleado. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? Encontrar los ingresos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que el sueldo mensual es de 115.000 multiplicado por 12 meses. Esta persona recibe al año en salarios 1.380.000 empiras. También dice que debemos de calcular el exceso de los 10 salarios mínimos correspondientes al 13º y el 14º. Como tenemos un salario mínimo de 10.022.04 y como dice ahí que son 10 salarios mínimos, lo multiplicamos por 10 y esto nos va a dar una cantidad de 100.220, perdón. ¿Qué hacemos entonces para encontrar eso? Vamos a encontrar la diferencia porque estamos hablando de los excesos de salario mínimo. Lo que sobra, un exceso es lo que sobra. Entonces vamos a decir 115.000 que es el salario mensual menos los 100.220.40, perdón. Eso me va a dar la diferencia o el exceso de 14.779.60 multiplicado por 2. ¿Por qué debo multiplicarlo por 2? Porque recuerde que son dos aguinaldos. Es el 13º y el 14º. El 13º lo recibimos en diciembre y el 14º lo recibimos en junio. Entonces prácticamente estamos recibiendo 2 sueldos al año. Una persona generalmente contratada en una empresa y que sea permanente o que tenga contrato indefinido va a recibir 14 sueldos al año. Hay otras empresas que tienen otro sueldo que le conocen como bonos o beneficios, ¿verdad? Y eso también lo agregan porque puede ser parte de un ingreso. Entonces, tenemos ahí que la multiplicación del exceso es 14.779.60 por 2,
que nos da 29.559.20. Eso hay que sumarlo, ¿verdad? Y vean el signo más que está ahí en el documento. Entonces, tenemos que el ingreso de los 115,000 por 12, 1.380.000 más el exceso del aguinaldo, del 13avo y el 14avo, que son 29.559.20. Esta persona tiene un ingreso total gravable. Cuando dice gravable es que sobre esa cantidad vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Y también haciéndole las deducciones, obviamente. Entonces tenemos que el total del ingreso gravable va a ser de 1.409.559.20. A esta cantidad le vamos a restar las deducciones correspondientes. Los gastos médicos, que son de 40,000, independientemente que los haya gastado o no, ¿verdad? Que sea menos o que sea más, nosotros vamos a calcular 40,000 empiras. Dice que la cuota del Colegio de Contadores, que es de 350, que va a pagar, ahí dice, vea que pagará 350 mensualmente por los 12 meses del año, que son 4,200. El pilar compra la cuota del seguro social sobre previsión social es sobre el salario mínimo de 10.282.37 por el 2.5%. Esto nos da una cantidad de 257.06 y como es anual, ¿verdad? Es anual el cálculo, lo multiplico por 12 y esto me da 3.084.72. Luego viene el pilar complementario de previsión social del RAT, que decía que es el sueldo de la persona menos el salario mínimo. Entonces, 115,000 menos 10.282.37, esto es igual a 104,717.63 por la tasa del 1.5%. A esta diferencia le calculo el 1.5% y es 1.570.76 por 12 meses del año, que va a ser de 18,842.12. Entonces, esto se lo restamos, toda esa cantidad de 40,000, de 4,200, de 3,084.72, de 18,849.12, lo sumamos y nos da una cantidad de 66,133.84. A los total de los ingresos gravables le resto los 66,133.84 y me queda una renta neta gravable, que esta es la que ya me va a aplicar para el impuesto sobre la renta para el cálculo, de 1.343.425.36. Y como es una persona natural y asalariada, le voy a aplicar la tabla correspondiente a persona natural. Y ahí tenemos, ¿verdad? De 0.01 a 165,482.06 está exento. De 165,482.07, cuando trasladamos a la siguiente línea, ya tenemos que aumentarle un centavito. 165,482.07 a esa, como es progresiva, ¿verdad? La escala. Dice que a 252,330.84 hay una diferencia. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotros matemáticamente? A los 252,330.80 le restamos los 165,482.07 y eso nos va a dar una diferencia de 86,848.73. A eso le calculamos el primer porcentaje, que es el 15%. Por eso se le llama progresivo, ¿verdad? Porque empezamos con 0, exento, después 15, después 20 y después 25. Por eso se llama también progresiva. Esa diferencia la encontré, ya les dije, restándole los 252,380.30 menos los 165,482.07. Me resultó 86,848.73 y le calculo el 15%. O sea que el primer pago sería de 13,027.31, el primer cálculo. Y todo dependerá de aquí, mire, todo dependerá de esto. Luego, como es de 1,000,000, si ustedes ven la tabla dice de 586,000, perdón, voy a subir un poquito aquí.
aquí voy a subir para que enseñarles. La tabla dice en esto de la tabla nos dice, vaya, ya boté la tabla nos dice que de 161,000 a 165 está exento. Que de 165,482.07 a 252,330 se le va a calcular un 15%. Que de 252,330.81 a 586,815.84 se le va a calcular un 20%. Y que de 586,815.85 se le va a calcular un 25% en adelante. ¿Qué significa esto de en adelante? Significa que la empresa puede tener 3 millones, 4 millones, 10 millones, 100 millones de renta neta bruta, de renta neta gravable. Entonces, sobre esa base, nosotros vamos a calcular. Pero si en mi ejercicio solo llega, mi renta neta gravable llega a 300,000, entonces mi ejercicio terminará aquí. Porque dice de 252 a, aquí. Porque dice de 252,330 a 586,000. Y si mi renta neta gravable es de 300,000, entonces tendría que ponerlo en esta escala de 20%. En vez de escribir 586, voy a escribir 300,000 para ir haciendo el ejercicio. Pero si mi ejercicio, en este caso, pasó de 1 millón, entonces, o incluso que pase de 586,815, imagine que fuera 600,000, entonces ya me llegaría a un cálculo de 25% porque estaría pasando de la última porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso lo van a ir entendiendo a medida vayamos desarrollando los ejercicios. Entonces, como pueden ver, mi ejercicio como renta neta gravable tengo de 1,343,425. Quiere decir que pasa de los 586,815.80. Pasa, ¿verdad? Mira, aquí lo tengo, ¿ves? Aquí lo tengo colocado. Bueno, eso era para que se ilustrara un poquito. Entonces, seguimos aquí. La diferencia era en 86,848.73. Calculo el 15% y me da 13,027.31. Mi referente es este, no se le olvide, 1 millón. Sigo con la tabla progresiva. De 252,330.81 a 586,815.84, la diferencia, hacemos el mismo cálculo matemático, 586,000 menos 252,000 me va a dar 334,485.03. A esta cantidad le multiplico el 20%, que corresponden a 66,897.01. Recordemos que esto todavía es bien alto, ¿verdad? Continúo con la siguiente escala. 586,815.85 y aquí en este último, recuerde que decía en adelante. Ok, entonces tomo toda la cantidad, toda esta cantidad la tomo y digo 1,343,425.36 menos 586,815.85 me da una diferencia de 756,609.51 que le corresponde el cálculo del 25%. Entonces aquí lo calculo y digo que es 189,152.38. Por este 1,343,425.36, yo voy a pagar un total de impuestos de 269,076.70. Imagínense que eso es una persona asalariada. Y como dice que debemos de aplicarle la retención en la fuente, entonces venimos y lo dividimos, esa cantidad de impuesto a pagar, lo dividimos entre 12 meses. ¿Verdad? Como es una persona asalariada, la empresa está en la obligación de deducirle de su sueldo mensualmente 22,423.06. O sea que cuando le paguen, el departamento de pagos del Banco Central le va a hacer esa deducción que es del impuesto y lo va a retener. No es que lo va a ir a pagar. No es que ya lo calculé y voy a salir corriendo a pagarlo. No, lo voy a retener y cuando me toque la fecha de pago, yo voy a ir a pagar el impuesto
sobre la fuente. ¿Ve? Entonces aquí tengo una explicación que dice retención en la fuente. Las empresas están obligadas a retener mensualmente del sueldo de sus empleados una cuota para el pago del impuesto sobre la renta, denominado retención en la fuente, la cual se calcula dividiendo el impuesto sobre la renta que resulte, en este caso resultó 269.176.60 divididos entre 12 meses. Mensualmente se le va a calcular al señor Carlos, se le va a deducir 22.423.06. Recuerde que el pago del impuesto es anual, quiere decir que la empresa lo va a retener ahí y que cuando ya toque el día de pago, lo va a ir a depositar al banco. Creo yo, ¿verdad? No sé si se han cambiado las políticas. Entonces, ese sería un primer caso. Sí. Solo para entender, por ejemplo, cuando nos dan un sueldo, digamos, en este caso de 20,000, entonces en la tabla vamos a sustituir ese dato. Recuerde en este que caso lo sustituyó el de decir adelante, entonces no entendí muy bien. Imagínese que va a ganar 20,000, ¿sí? Dice que exentos son 17,000 y tanto, ¿verdad? No recuerdo ahorita el cálculo que hicimos. Entonces usted, de hecho, usted ya sabe que esta persona que gana 20,000 tiene que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, lo primero que va a hacer usted es calcular los ingresos. Va a decir 20,000 por 12, ¿verdad? Que serían como 240,000. 240,000. Póngale ahí 200, multiplique 20,000 por 12. Sí, 240,000. Recuerde que no tiene otro ingreso, solo gana eso. Ok, ese es el total de sus ingresos anuales. Ahora vamos a calcular la deducción. Dice usted, bueno, como es una persona asalariada, la ley dice que yo le debo calcular 40,000 de gastos médicos. Entonces, 40,000, póngale que no tiene, vaya, póngale que es un perito, es un contador y que está afiliado a un colegio de contadores y que va a pagar 200 lempiras mensuales. ¿Cuántos son 200 por 12? 2,000, ¿cuánto? 2,400. 2,400 más 40,000, ¿cuánto sería la deducción? 42,400. ¿Sí? ¿Cuántos fueron los ingresos? 20,000 por 12. 240,000. Ajá, menos 42,400 dijimos. Menos 40,000, dijo. No, 40,000. Sumándolo. Sí, no, sumándolo con otros 100, entonces sí, 42,400. Ok, 240,000 menos 42,400. ¿Cuánto le da? 197,600. No le escuché. 197,600. Ok. Ahora, réstele los 165,000 que dice la tabla. Que esos son exentos, esos no los va a pagar por los 165,000, no hay 500, no hay 4. Réstele los 100, no tengo la tabla ahí. 165,000, no sé cuánto dice la tabla, 535. Vamos a tener que prendernos a esa tabla, todos. 165,535 puntos. Ahí la tienen ustedes en su material. Ajá, ¿cuánto le quedó la diferencia? 190,000 o 100, no acuerdo cuándo me dijo. 240,000 menos 42,400, ¿sí? Menos los primeros 165,000. Vamos a ver aquí el material. Material dice 165,482.06. Réstele a lo que usted tenía ahí. Hagámoslo bien. 240,000 menos los 42,400. A eso restémoslo los 165,400. Búsquenlo ahí, ya me olvidó. 432.
82.07. ¿Cuánto nos queda? 6. Ahí en la tabla dice 7. No sé. 6 dice, la primera. No, me refiero a la tabla de arriba. Pero no sé. No sé. Es en el primero donde dice exento 7.06. Sí, ahí, 0.6. En el 15% sale 0.07. Pero en la siguiente escala. Entonces, 165.482.06, réstenle a lo que tenían de 100, es que no recuerdo cuánto me dieron, 199 o 190. 32.117.94. Bueno, lo voy a hacer aquí en mi celular yo. Son 240.000 menos 42.400. 197.600. ¿Sí? Menos 165.482.06. 32.117.84. ¿Sí? Entonces, como ya usted rebajó los 165.000, usted va a trabajar con el segundo renglón. 165.482.07, ¿verdad? ¿Sí? 84. ¿Mm? ¿Por qué le da punto 84? 94. Ah, 84, dijo usted. No. Entonces, fíjese bien, ¿cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta de esta persona? Esta persona, como yo veo, según la escala que tiene, la segunda, ¿alguien me la quiere mencionar? 165.482.07, ¿sí? Hasta 252.000, dice, ¿verdad? Pero como la renta neta gravable de este señor no llegó a 152, sino que a 197, yo coloco los 197.000 ahí. Y hago la diferencia. Y la diferencia que vamos a encontrar es esa. De 30 y tantos. De 32.117 puntos. A esto yo le voy a multiplicar el 15%. ¿Cuánto va a pagar de impuestos sobre la renta esta persona? 4.817.69. Y como dice que tiene un beneficio que se llama retención en la fuente, lo voy a dividir entre 12 meses. Quiere decir que a esta persona, a este Julanito que ganaba 20.000, mensualmente le voy a deducir de su sueldo 401 lempiras con 47 centavos. Entonces, para que usted se dé una idea cómo se va a trabajar la tabla, ¿verdad? Yo les digo, ahorita pueden estar confundidos, pero lo ideal es estudiarse la tabla. Las tablas, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo. Vamos a ver. Supongamos que este señor Margarita Casco de Vaca gana 18.000 lempiras. ¿Cuál sería el primer paso? Encontrar el sueldo anual. Anótenlo ahí en un papel para que vayamos trabajando. ¿Cuánto es el sueldo anual de ella? Sería 18.000 por 12. 210. Ok. Supongamos que ella no tiene colegiatura y que solamente le vamos a deducir 40.000 de gastos médicos. Réstele los 40.000 de gastos médicos. $76,000. Ok. 76.000. No. 176.000. Ok, 18.000 por 12 menos 40.000. Recuérdese que los 40.000, cuando es una persona asalariada, está obligado a rebajárselo, independiente que se enfermó o no se enfermó, ¿verdad? Que gastó menos o que gastó más, 40.000 dice la ley y no hay para dónde. Tiene una renta neta gravable, póngale ahí RNG, que significa renta neta gravable. Ahora apliquémosle la tarifa. Si usted observa, solo son 176.000, no llega ni a 152.000. Quiere decir que de 0 a 165.482.06 no pagará nada. Está exenta.
Toda persona va a estar exenta por esa cantidad. Ya voy a hacer. Repetir, profe, por favor. Toda persona va a estar exenta de esos 165,000 lempiras. Sí, recuérdense que la ley le da esa ventaja, ¿verdad? Entonces, como no va a pagar por los 165,000, usted le va a colocar exento. Ahora, pero como son 176,000, entonces sí tiene derecho a pagar el 15%. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Escriba 165,000. Es para que se ilustre. 165,482.07 menos 176,000. Pero en la tabla es diferente hacerlo. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 10,000. No sería al revés, 176,000 Es que es al revés. Es lo mismo. Bueno, es que le va a dar negativo. Si lo hacen Sí. Bueno, son 10.517,93. Ajá, esa es la diferencia. A esa diferencia usted le va a multiplicar el 15% por el 15%. Porque es la primera escala. Lástima que no estamos en el colegio. Para mandarlos a la pizarra. Por el 15%. 236. 1,577.69, ¿verdad? Ese sería el impuesto sobre la renta anual que va a pagar esta persona. Pero como la ley dice que se lo debemos de calcular en 12 pagos, lo vamos a dividir entre 12. Se perdió Hazy un ratito ahí. Repitámosle a Hazy. 176,000 menos 165,482.07. Hay una diferencia, que es la diferencia por la cual va a pagar esta persona impuestos sobre la renta de 10,517.93. A eso le voy a calcular el 15% porque es la primera escala. Sí, que dice la tabla, ¿verdad? La primera escala dice que pagará el 15% por el 15%. Entonces, el impuesto a pagar, escríbale impuesto sobre la renta a pagar, ISR, el ISR a pagar sería de 1,577.69. 1,577.69. Ese sería el impuesto sobre la renta a pagar en el año de esta persona que gana 18,000 lempiras. Ahora, pero como se lo tenemos que deducir de la planilla mensualmente, lo vamos a dividir entre 12. Lo vamos a dividir entre 12. Quiere decir que mensualmente se le va a estar rebajando de su sueldo como retención en la fuente 131 lempiras con 47 centavos. Y así se calcula el impuesto sobre. Imagínense, hemos hecho dos ejemplos, uno con 20,000 y uno con 18. Ajá, y una persona que gane 50,000, 48,000. Pregunto, una persona que gane 15,000, vamos a ver, Heidi, una persona que gane 15,000, ¿pagará impuestos sobre la renta? Heidi. No. No. ¿Por qué? Porque es de... no me acuerdo. Porque su salario no se lo permite, porque tiene que ganar arriba de 17,200 y tanto. Pero usted multiplique ahí 115 por 12. 15 por 12. ¿Cuánto le da? 180. Ajá, menos 40. Porque hay que deducirle los 40,000 de gastos médicos. ¿Cuánto le queda? 39,820. No. 40,000, diga.
40,000. 180,000 menos 40,000 le da 140,000. ¿Sí? Los números son bien exactos. 180,000 que gana en el año menos 40,000 de gastos médicos, le queda una renta neta gravable de 140. Y la tabla dice que está exento de 165,000 en adelante. Entonces esta persona ni cálculo, ni presentación, ni nada necesita. Entonces la ley dice que tiene que ganar arriba de 17,000. Vamos a ser exactos, a ver cuánto dice. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, hijos. Vaya. 7,123.50. Una persona que gane arriba de 17,123.50 ya paga impuestos sobre la renta. Con solo que gane 17,500, 200 lempiras. 17,200 lempiras ya paga impuestos sobre la renta. Por la diferencia de lempiras. Entonces, aquí la idea es que ustedes comprendan cuándo hay que aplicar esos porcentajes. Repito, la tabla es progresiva. ¿Sí? Es progresiva. Hicimos 2 ejercicios así en el aire. Los demás, pues, como no preguntan, me imagino que la entienden. Como la tabla es progresiva, entonces estamos hablando de que dependerá del sueldo de las personas. Si gana 25,000, paga impuestos. Si paga 18,000, paga impuestos. Si paga 17,200, paga impuestos. Si gana 50,000, paga impuestos. Salvo que esta persona diga que trabaja, que está exenta del pago, ¿verdad? Que sea maestra. Imagine que yo le escriba un ejercicio de esos pícaros en examen. La señora Ramona gana 30,000 y es maestra del instituto tal. Desde ahí usted no calcula nada, porque la ley dice que los profesores están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Otro ejercicio que puede confundir, que escribamos ahí en un examen. El señor Carlos Pérez gana 12,560 lempiras. Calcula impuestos sobre la renta. Bueno, pero el profesor dice que tiene que ganar arriba de 17,123. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer este ejercicio? ¿Entiende? Entonces, usted tiene que tener la capacidad para haber leído todo lo que dice ese documentito de impuestos sobre la renta. Porque en el ejercicio es donde está la aplicabilidad. ¿Me entiende? Si yo le digo, el señor Carlos Suazo trabaja como contador de la empresa X y deben un sueldo de 16,850 lempiras. Alquila una casa donde le pagan 10,000 lempiras mensuales. Entonces la ley dice que aquella persona que tiene otros ingresos sí debe de gravar, siempre y cuando cumpla con la tarifa, ¿va? Siempre y cuando cumpla con la tarifa. Porque también la ley dice que por el pago de alquileres se debe hacer un cálculo de impuestos sobre la renta, siempre y cuando estas casas tengan un valor arriba de 15,000 lempiras mensuales. O sea que si tiene ese y tiene un apartamento y tiene sueldo, imagínese que trabaja como contador en una empresa con un salario de 6,500. Es asesor financiero de otra persona y le paga 10,000. Tiene una casa donde la alquila y por la cual le pagan 8,000 lempiras. Entonces usted tiene que sumar todos esos ingresos. Y si esos ingresos pasan de la tarifa, obviamente tiene que pagar impuestos sobre la renta. Eso se llama combinación. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender. Lastimosamente, yo estoy aquí, ustedes están en su casa, no estamos en el colegio, pero que de ustedes depende también de aprender en esto de los ejercicios. ¿Alguna pregunta con el primer ejercicio? Estamos a tiempo, ¿verdad? Porque ya me llamó una madre hoy que ¿por qué se aplazó mi hijo? Entonces nosotros somos responsables de lo que gestamos. Yo eso he dicho. Nosotros somos responsables de lo que gestamos. ¿Sí? Nosotros somos responsables de lo que nosotros vamos a gestar en función de nuestras cosas, de nuestras calificaciones, de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos gestando.
Gestar es gestionar, es obtener. Si yo obtengo 100 de examen, perdón, 100 en mi nota final, es porque fui responsable, es porque cumplí con todos los requerimientos, porque estudié, etc. Si tengo 80, bueno, eso fue lo que saqué, porque igual tuve dificultad en una tarea que me salió mala, perdí puntos en el examen, y así. Si saco 50, obviamente yo soy el culpable porque tengo esto y esto que he fallado, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes gesten de puntos tiene que ver con su conocimiento, con su aplicación, con su responsabilidad, con su autonomía, porque no creo que las mamás estén ahí, hija, hiciste el ejercicio, hija, hiciste tal cosa, hijo, hiciste esto. No creo, que sepa la escuela. Yo le zampo un bombazo. Usted es autónomo ya, por favor. Usted es autónomo, usted ya está grande. Usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Eso tal vez el niño de kinder, mami, pegó el foamy, mami, ¿cómo pegó esto? Mami, le echó cola, mami, ¿qué le pongo? Esos son los niños de escuela, pero los padres están sufriendo hoy en día. Mami, ¿cómo se hace la tarea de matemática? Mami, ¿cómo se suma? Mami, ¿cómo se resta? Eso es lo que está pasando hoy en día en las casas. Bueno, yo creo que ustedes tienen hermanitos y eso está pasando. Si no, Tatiana, anda a enseñarle cómo se suma este hipote que estoy haciendo la comida. Eso está pasando. Entonces nosotros tenemos que ser autónomos cuando ya estamos grandes. Ustedes están en segundo de carrera. Ya los papás, ¿cuándo deben estar encima los papás? Mamá, se me arruinó la calculadora. Mamá, no tengo lápices. Mamá o papá, no tengo cuadernos. Papá, fíjense que me piden tal material. Papá, la impresora ya no tiene tinta. Ay, 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 el viejito corriendo con 30 mascarillas en la cara para ir a traer la tinta, para ver dónde hay dinero, incluso para comprarla. Y así sucesivamente. Entonces nosotros somos responsables de lo que tenemos hoy en día. ¿Verdad? ¿No creen ustedes que es cierto eso? Yo así lo considero, porque igual yo fui estudiante. Obviamente unos tenemos unas oportunidades, otros tenemos otras. ¿Qué hubiese dado yo por tener esas oportunidades? Si yo era un pitufito, como yo creo que era el más enano del curso. Iba al colegio de 6, eran el tiempo de 10 de la noche. Allá venía aquel ratoncito a medianoche del colegio a hacer tareas, porque al día siguiente yo había que ir a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 14 años y no me canso de trabajar. Entonces las situaciones son totalmente diferentes. Ya sus padres sacrificaron para que usted hoy en día tenga, tengo computadora, tengo un iPhone, tengo impresora, tengo una buena cama, tengo una buena ropa. Pues ya los papás se sacrificaron por eso. Entonces tenemos que hacerles valer eso. ¿Verdad? ¿Verdad, María? Sí, María. Sí, yo soy así, hijos. Yo soy así como consejero, como hablo de toda una mezcla, ahí como los chinos. Venga, el chaxuy, aquí va una cucaracha, papa, aquí para el chaxuy, que no es escape, dice el chinito. Ahí soy yo. Todo lo mezclo, pero es por lo que me gusta, de lo que yo trabajo. Me encanta lo que yo hago y realmente, pues, lo hago con pasión. Entonces, igual, yo así espero que mis alumnos también aprendan. Yo les he dicho cualquier duda, cualquier cosa. Por eso son estos conversatorios, para que usted pregunte. Yo nunca le he dejado con la palabra en la boca, ni nunca le he dado, al menos, yo creo, que nunca le he dicho no. Nunca le he dicho no, eso está malo, o incluso le he dicho hay que mejorar aquí, o pregunte, pero nunca le he dado, no sé, pues, sería, estoy mintiendo. Nunca les he dado un bocho, como dicen vulgarmente ahí. No creo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa confianza la debemos de tener, ¿verdad? Y no solo conmigo, sino con todos los profesores. Ustedes son los llamados a que los profesores respondan a sus inquietudes. Más ahorita que no es una educación virtual, es una educación remota. Estamos a miles de kilómetros cada uno. Pero que hoy la tecnología nos ha permitido estar así. Antes, no sé, Némesis, le pedía un juguete a una Barbie, mami. Ay, sí, mandarle una carta a Santa Claus. Ya, desde enero lo estaba llenando Némesis para que llegara. Hay que ir a jalar al correo, ¿no? Y ahora con un WhatsApp. Mami, quiero una Barbie. Ya llega. Te lo va a mandar por el delivery. Ahí va. Ya llega la Barbie. Antes había que esperar un año. Los juguetes, ¿verdad, Gustavo? Un año, las cartas para que le dijeran, hola, mami.
tenía que llevarlas al correo, tenía que ir a pagar, tenía que esperar que llegara la carta ya, como que iba en burro, ¿verdad? Y ahora no, puede estar allá en Alaska y usted ya se conecta. Entonces, eso nos permite la tecnología. Pero la tecnología también nos perjudica, porque nos hace más independientes de ellas. ¿Verdad? Ya no leemos libros, ya no vamos a la biblioteca y no, ay, vamos a dar un libro. Condorito, dice, estaba hablando un chiste yo. Ilustrar, sí, Condorito lee. Entonces, así estamos nosotros. ¿Quién leyó Condorito? Nadie. Yo leí Condorito. ¿Verdad? Y me ilustraba, creo, porque me reía, me relajaba a lo mejor. Entonces, en esas los son las periódicos cosas. salía. En los periódicos, sí, siempre va Coné y todo eso. ¿Qué Coné es el sobrino de Condorito? Yo tenía una revista solo de eso. ¿Verdad? Ahora tiene más libros. Qué bueno. Bueno, entonces, vamos a ver el segundo caso para ver cómo lo ilustramos. Ya más o menos explicamos en el primero. Vamos a ver este segundo, a ver qué nos dice. Segundo caso. Vamos a ver, segundo caso, dice, persona de comerciante individual. Recuerden que el primero que vimos fue de persona asalariada. Ahora vamos a ver uno de comerciante individual. Dice, la señora Ana López es propietaria de Variedades Ana. ¿Por qué es un comerciante individual? Bueno, sencillamente no lleva las siglas de SA ni de SDRL. Dice, la señora Ana López es propietaria de Variedades Ana. Durante el año 2020 obtuvo una utilidad de 568,375. Tiene gastos no deducibles de 8,420. Ella no cotiza al Seguro Social y tiene gastos médicos de 32,000. Determine el total del impuesto sobre la renta a pagar y los pagos a cuenta. La persona natural tiene, vamos a ver cómo es empresa. No le puedo aplicar retención en la fuente. Ok, cierto, porque es empresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el ingreso. Utilidad del ejercicio, dice 568,375. Ese es el único ingreso. Más el gasto no deducible, que hay que sumarlo, ¿verdad? Es un gasto que no está autorizado para restarlo, sino que para sumarlo en el SAR. Entonces, esos gastos no deducibles corresponden a actividades que probablemente como les digo, no están autorizadas para el SAR para ser deducibles. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo sumamos. Entonces, tenemos una renta gravable de 576,795. Le restamos los gastos médicos. Fíjese bien que el ejercicio dice que la señora gastó 32,000 lempiras. Pero como ella tiene el beneficio de la ley, y la ley dice que son 40,000, independientemente gaste menos de los 40,000 o gaste más de los 40,000. Entonces, la renta neta gravable que yo voy a utilizar es de 536,795. O sea que le resté los 40,000 a los 576,795. Esta cantidad es la que voy a grabar. Por eso dice renta neta gravable, porque aquí ya no voy a deducir nada más. Lo neto significa que ya no voy a deducir. Entonces tengo una renta neta gravable de 536,795. Dice, ahora procedemos al cálculo del impuesto sobre la renta aplicando la tarifa de persona natural. Fíjese bien, son 536,795, por lo cual yo voy a grabar. Aplico la tarifa de 0.01 a 165,485.06, está exento. De 165,482.07 a 252, entonces sí lo aplico porque aquí dice 536 y es mayor a 252. La diferencia es de 86,848. ¿Cómo lo obtuve? Restando a los 252,330.80 los 165,482.07. Esta diferencia, que es de 86,848.73, le multiplicó el primer
porcentaje, que es del 15%. Entonces tenemos 13.027.31. Pero como pasa de esta cantidad, entonces me fijo que es de 536. Me voy al siguiente escalón y digo de 252.330.81 a la tarifa, a esto que tengo aquí, que es el cálculo, para el cálculo 536.795. Recuérdese que la tarifa creo que me habla de 500, vamos a ver la tarifa de cuánto me habla. La tarifa me habla de 586.815.84. Pero eso es 536 es menor a 585. Aquí. Entonces, resto, ¿verdad? Como dicen las compañeras, primero la cantidad mayor, 536.795 menos 252.330.81. La diferencia es de 284.464.19. A esta cantidad le voy a multiplicar el 20%. Y el 20% corresponde a 56.892.84. Bueno, pero como ya no hay, ¿verdad? Recuerde que la tabla continúa de 585.000 en adelante, pero aquí no llega, que llega hasta 536. Entonces, este va a ser mi impuesto sobre la renta a pagar. 13.027.31 más 56.892.84. Total del impuesto sobre la renta a pagar, 69.920.15. Allá dice en el ejercicio calcular el pago a cuenta. No le puedo calcular retención en la fuente porque no es un asalariado, es un comerciante individual. Entonces, a este impuesto sobre la renta a pagar lo divido entre 4 pagos, que es el cual tiene beneficio o tiene derecho una empresa cuando no puede pagar su cantidad total de impuestos, sino que pide una autorización al SAR para que le dé el permiso de hacerlo en 4 pagos. Entonces lo divido en 4 pagos que son de 17.480.04. Quiere decir que en cada fecha que la SAR establezca, ese va a ser el pago que va a ser. No es mensual, ¿verdad? Es en 4 pagos. Entonces aquí tengo una aclaratoria. Pagos a cuenta. Los comerciantes, ya sean naturales o jurídicos, están obligados, aquí me faltó agregarle, los comerciantes naturales o jurídicos, están obligados a hacer pagos anticipados del impuesto sobre la renta. Los que deben hacerse el 30 de junio, ese sería el primer pago, el 30 de septiembre, segundo pago, 31 de diciembre, tercer pago, y el último pago, que sería el 30 de abril del siguiente año. Ahí están los 4 pagos a cuenta. Dice del siguiente año. Se calcula dividiendo el impuesto a pagar que resulte en 4 pagos, ¿verdad? Entonces, ese es el cálculo de impuestos sobre la renta de un comerciante individual que debemos de aplicar tarifa. ¿Sí? Miren ese, no tiene sueldo, lo que tiene es una utilidad, pero como está dentro del régimen de persona natural, se le restan los 40.000 de gastos médicos. Si existen gastos no deducibles, se los voy a sumar a la utilidad. Luego voy a restar los 40.000 de gastos médicos porque no es por la empresa, es por la persona que se considera comerciante individual, ¿verdad? Entonces, le resto los 40.000. Siempre tengamos presente esto, ¿verdad? Que si gasta menos de los 40.000, la deducción es 40. Si gasta más de los 40, la deducción será 40 siempre. Los pagos a cuenta, pues ya lo vimos que resulta del cálculo de la tarifa progresiva que tenemos, o tabla o tarifa, como le querramos llamar. Esa tarifa progresiva me va a decir en determinado momento cuánto es el impuesto sobre la renta a pagar, dependiendo de la renta neta gravable que tenga. Renta bruta, sumamos ingresos, todo lo que tenga que ver con ingresos se le considera renta bruta, menos las deducciones, lo que resulte se le considera renta neta gravable. Lo neto es que ya no va a haber deducción y que por esa cantidad yo voy a empezar a gravar el impuesto sobre la renta. Tengo que ver las cantidades, ¿verdad? Para saber cómo va a ir mi escala en la tabla. Si es el 15, si es el 20, si es el 25, etcétera, etcétera. Imaginemos que este señor no fueron 536.000, sino que fueron
836,000. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Alguien que me quiera contestar? ¿Qué hubiera pasado? Vamos, por 0 puntos oro. Repita la pregunta, profe. ¿Ah? Bueno, anterior, que bueno, si lo puede repetir. En el ejercicio anterior, el señor llegó a 536,000, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si su renta neta gravable hubiese sido 736,000? ¿Se le hubiera calculado el 25%? Perfecto, eso es lo que hubiera pasado. Hubiéramos calculado el 25%, porque dice de 585,000 en adelante. Yo sé que hoy se van a ir con muchas expectativas, que van a estudiar esa tablita. No voy a dejar tareas porque hay una guía ya, pero que no está en el material. Yo creo que no lo incluí. ¿Va que no hay guía en el material? No, no hay, porque hay una buena guía sorpresa para hacer. Yo les dije a ustedes en febrero, la contabilidad es progresiva. Empezamos fácil, pero en la medida vamos avanzando, vamos viendo complejidad de las cosas. Que un tema que miremos nos sirve para el otro. Yo no puedo decir, mire, les voy a contar una historia de un colegio y no voy a decir el nombre por ética, pero hay un amigo ahí trabajando y me dice, Marco, ¿viste cómo está trabajando con los muchachos? No, mire, yo tengo que enseñarles todo. Si eso es lo que usted me pregunta de la clase, si yo tengo que enseñarles todo, ¿sabe por qué? Le digo, porque no les puedo enseñar una parte y después saltarme como la cucaracha en otra parte. No, tengo que ser progresivo. Y lo poco, y lo voy a ser honesto, a usted le estoy diciendo esto, creo que vamos a buen ritmo. Y lo poco que nosotros vamos a aprender, lo vamos a aprender bien. Ese es mi compromiso. Si no terminamos, pues tenemos otro semestre para avanzar. Pero lo poco que usted, a lo que a mí me interese en cuanto a contabilidad 1, que es la base, usted lo va a aprender. Yo no sé cómo, pero lo va a aprender. Entonces, sí, así estoy haciéndole. Y sabe que a ellos les enseñaron, ¿sabe con qué empezaron? Con ecuación. Dejaron todo lo demás de capítulo 1 y 2 y norma lo dejaron botado. Empezaron con ecuación, que creo que empieza en la unidad 3, ¿verdad? La ecuación con nosotros. Vieron cuentas y ¿sabe qué? Ligerito los tiraron a los balances. Bueno, yo estoy sorprendido realmente. ¿Sabe qué están haciendo ahorita? Viendo la teoría de la partida doble, que es en la unidad 7 de nuestro libro. Yo no sé cómo van a salir esos muchachos. No sé, realmente no sé. Y ustedes ni han llegado ahí. Les enseñaron impuestos sobre les enseñaron estados de resultados y no les enseñaron cómo calcular el impuesto sobre la renta. Solo les van a dar la cantidad. Pero los chicos van a un examen, lo van a doblar como papel higiénico al pobre. Porque no saben nada. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. Porque a veces nosotros no ponemos interés en lo que el estudiante ve aprender. Si yo le digo que estudie gato, gato va a estudiar. Pero si yo le digo, estudie esto porque es para su bien, porque esto le va a servir, incluso yo no los estoy preparando, como les dije el otro día, para hoy, lo estoy preparando para el otro año, cuando les den administración financiera, donde tengan que ver todo lo de contabilidad y que la profesora no se va a detener. Sí. Pero nosotros lo poquito que vayamos aprendiendo, lo vamos a aprender bien, despacio, con buena letra. Si nos toca regañar, pues vamos a regañar. Pero como le dije, el trabajo lo hace usted en casa. Yo simplemente me dedico a lo mío. A hacer los materiales, a explicarle. ¿Cómo no daría yo? Si a mí me dijeran, profe, ¿usted quiere venir al colegio a dar clase con los chicos? Yo volando voy. Porque yo sé que aprendemos más. Jugando, haciendo, aprendemos más. Y aquí, el que no está acostumbrado a una disciplina, se le está haciendo muy difícil. Demasiado difícil. Bueno, nos veremos el lunes, los aprecio mucho, no los conozco personalmente, pero todo lo que hemos venido tratando por esta página, creo que como que ha logrado tener un poquito de aprecio a ustedes, ¿verdad? Y siempre van a encontrar a mí una persona que les va a contestar o que les va a ayudar en algo que quieran. Que yo esté a mi alcance también, ¿verdad? Pero no me pregunten inglés, no me pregunten matemáticas, porque es mentira que les voy a ayudar. También los voy a enrolar.
¿verdad? Pero pregúntenme de mi área que yo con mucho gusto les voy a responder. Que pasen un buen fin de semana, apapachen esas madres, díganles cuánto las aman, porque después cuando se mueran es bien difícil. Miren, cuando uno no lo hace en vida, allá le toca ir a dejar florecitas y cuando el día de la madre ni una flor le dio, sino que lo que le dio fue problemas, ¿verdad? Y que esa satisfacción de ir a dejar una florecita es porque la quiere todavía, pero no es por un cargo de conciencia. Ahorita que la tienen viva, abrácenla, ¿verdad? Que está prohibido, no sé cómo van a hacer, pero igual, díganle que la quieren, que la aman, y no solo mañana, sino que todo el tiempo. Todo el tiempo hay que decirle, mamá, te amo, te quiero, te necesito, porque yo aún, ya estoy viejo, yo necesito a mi mamá. Aunque no la tengo, ya me murió 6 años, pero la necesito. ¿Por qué? Porque uno es ser humano y necesita que lo regañen, que le digan algo bonito, que le digan, hijo, mira, aquí te tengo un cafecito, aquí hice esta comida para vos. Mira, fíjate que mi mamá a veces guardaba cosas y me decía, mira, aquí le tengo un confite. Y ay, qué rico, decía yo, pero ese es el cariño. Recuerde que van a ser madres y padres, ¿verdad? Se les quiere mucho y que la pasen bien con sus madres. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Cuídense. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Cheque.